Damos gracias al Señor, ya vamos avanzando un poquito más, ¿verdad? Cada día y gracias por los hermanos que se han estado esforzando. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo sé que hay bastante que hacer, otros pues no han podido, pero de alguna manera han aportado, ¿verdad? Económicamente también para poder solventar lo que hasta aquí llevamos. Próximo paso es sacar la cafetería, botar la pared que ve usted ahí atrás y entonces expandirnos hacia aquel lugar. Amén. Quiero platicar con usted acerca de unos pensamientos, obviamente, que el Señor ha puesto. Y siempre que nombro la palabra pensamientos que el Señor ha puesto es porque por nosotros mismos no podríamos pensar de nosotros, ¿verdad? Pero esto no tiene que ser un pensamiento humano, sino un pensamiento de Dios. Amén. Lo que nosotros recibimos de Dios es lo que va a impartir a nuestra vida, es lo que va a impactar nuestra vida, es lo que va a edificar nuestra vida, es lo que va a levantar nuestra vida. Amén. Y nos va a mantener precisamente en ese caminar, en ese fluir de Dios cada día. Usted y yo, por nosotros mismos, hermanos, no nos podemos sostener. De hecho, usted sabe que una de las corrientes más terribles que existen en la actualidad es el humanismo, ¿verdad? Donde el ser humano juega a ser Dios y aparte de todo, incluye sus pensamientos para resolver muchas situaciones que paliativamente puede hacer que la resuelvan, pero al final no lo es. Al final tienen un fundamento sobre la arena, dice la palabra, y al final de ello, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las pruebas, las lluvias, los azotes de los vientos, hermano, queda todo destruido. Sin embargo, nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo. Ya me había asustado usted porque dije, entonces voy a hacer el llamado para que todos vengan, ¿verdad? Y aceptemos a Cristo Jesús. Ok, entonces nosotros necesitamos, hermano, recibir el pensamiento de Dios. Nosotros necesitamos adoptar el pensamiento de Dios, ponerlo en nuestro corazón, ponerlo en nuestra mente y actuar conforme al pensamiento del Señor. Amén. Ok, si no, entonces nosotros estamos actuando de cualquier otra forma, menos en el fluir de Dios, menos en el pensar de Dios. Ahora, yo quiero con todo mi corazón platicar con usted acerca de precisamente de estos pensamientos que están en Efesios capítulo 3. Si usted me puede acompañar, se lo voy a agradecer. Y vamos a escudriñar en el nombre de Jesús esos pensamientos del capítulo 3 que el Señor dejó a través del apóstol Pablo. Hermano, es extraordinario cuando yo estaba estudiando esto, cuando yo lo estaba viendo, les soy honesto, hoy temprano en la mañana, a eso de las 3 de la mañana, por diferentes causas, el Señor me levantó, ¿verdad? Y entonces dije yo, pues, ¿para qué voy a perder el tiempo? Si lo que Dios cuando a uno lo levantan, hermano, es porque Dios quiere hablarle de algo a uno. Y entonces me llevó a esto que es Efesios 3, no le voy a decir que ahí vino la revelación y el Espíritu se me apareció y una gran luz como al apóstol Pablo, no, sencillamente lo leí y les soy honesto, no entendí nada. Sino hasta que pude empezar a meditar en esto y me di cuenta que Dios tiene algo extraordinario para usted y para mí. Usted y yo, hermano, no fuimos llamados para calentar una silla. Usted y yo estamos aquí, le voy a decir, para los que le gusta el fútbol, usted está en calidad de Messi en este lugar. No de Messi medio que nos visita, ¿verdad? Sino que de Messi, es decir, del mejor jugador que está en este lugar, es usted. Usted es lo mejor que Dios trajo para su viña. Usted es lo mejor que Dios alcanzó para desarrollar el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Aunque mire, échele una miradita al que tiene al lado suyo, por favor. Vea al que tiene al lado suyo. Tal vez algunos están mal emplasticados, ¿verdad? Empezando con el que le habla, pero hermano amado, nosotros necesitamos entender que Dios nos llamó con un propósito. Si usted piensa que vino a llenar un espacio, si usted piensa que vino porque no tenía otra cosa más que hacer, si usted piensa que, bueno, como hoy domingo religiosamente hay que ir a la iglesia y entonces para sentirnos bien con nuestra alma callada y
y después todo el resto de la semana nada que ver. Hermano, perdóneme, pero está equivocado si vino con ese pensamiento. Nosotros llegamos a este lugar desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. El Señor nos había visto a nosotros. Nos trajo aquí, hermano, para reciclarnos y darnos un mejor estuche que este que nosotros tenemos, porque dice la palabra del Señor precisamente que nosotros vamos a tener que llevar este evangelio, que es el evangelio eterno, a muchos lugares. Amén. Y de eso quiero hablar con usted entonces. Y yo le titulé a este tema la economía de la gracia. Y cuando hablamos de la economía de la gracia, y ahorita lo vamos a ver en un ratito, estamos hablando de lo que Efesios capítulo 3 nos habla. Y vaya conmigo, por favor, al verso 2. O tal vez si alguien tiene el verso 1, nomás para tener un contexto de cómo es que inicia el apóstol Pablo. Y de una vez le hace el verso 2, ¿verdad? Que es donde vamos a iniciar, si así el Señor lo permite. Dice el Señor, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ok, dejémoslo ahí nada más. Dice el apóstol Pablo que por esta causa, ¿verdad? Por esta causa, por esto que hoy quiero en el nombre de Jesús transmitirle. Él fue puesto en cautividad. Para que entonces, porque mire hermano, el apóstol Pablo entendió muchas cosas. Dice la palabra que fue, lo deja ver, que fue llevado, ¿verdad? Al tercer cielo, vio muchas cosas, cosas inefables, palabras que no se pueden decir, algo indescriptible. Y ahí encontró él, hermano, la explicación de lo que este misterio es. Y por eso es que fue puesto en cautividad, o fue puesto retenido, hermano, para que no fuese liberado, sino hasta que transmitiera lo que el Señor quería, y es esto, que hoy, en el nombre de Jesús, veremos. Si es que habéis oído de la administración, diga conmigo administración, de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. La versión, BC4, que sería la cuarta edición, pero no, ya le dije que cómo me cuesta, ¿verdad? Saber cuál es la Biblia. La cosa es que es una Biblia, ¿verdad? Creo que es la Biblia Castilian, en su cuarta edición. Dice, si es que habéis oído la economía de la gracia de Dios que me fue dada en orden a vosotros. Entonces, para iniciar, quiero decirle que la palabra economía viene de la palabra administración viene de un griego que es oikonomía. Y esa oikonomía, que es administración de una familia o propiedad, y es específicamente una economía, eso es de lo que está hablando. Se habla también de mayordomía, de una administración, de una comisión o de una dispensación. Probablemente en algunas versiones no dice administración, sino dice la dispensación. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que la economía o la administración de esto que el apóstol Pablo está hablando es una administración diferente a la primera administración. Es decir, una economía distinta a la economía primera. La economía primera fue dada obviamente por las leyes constitutivas del Padre que se le fueron dadas a Moisés. Es decir, el antiguo pacto, las cosas del antiguo pacto. Y esas cosas del antiguo pacto, la jurisprudencia del antiguo pacto, lo que en su momento a los judíos, a los hebreos se les fue dado, hermano, o al pueblo de Israel más bien, dado a través de Moisés, puesto en piedras, fue de parte de la economía del Padre. Lo único es que ellos no lograron entender la economía del Padre, les fue muy difícil. Otra de las cosas es que cuando usted lee la palabra se va a dar cuenta que esa economía, esa administración de las cosas de Dios fue dictaminada por ángeles.
Y como fue dictaminada por ángeles, entonces una de las cosas es que ellos tenían, o los rige el espacio espiritual, porque usted sabe que los ángeles son espíritus, ¿no? Los rige el espacio espiritual que el Padre tiene en su sola potestad, y dice que el que pecare de cierto muere, es echado fuera de la presencia del Señor. Fue lo que pasó con Satanás y sus ángeles. Entonces, la cosa es que como los ángeles lo dictaminaron, el Padre dijo, está bien, así dejémoslo. Y Él permitió que así fuera dado. Pero la Biblia dice que ni aún Moisés, hermano, pudo soportar o pudo llegar a cumplir lo que la ley decía. Y entonces, hermano, esa economía, esa administración que se había dejado en el inicio era muy difícil de llegar a hacer, muy difícil de desarrollar, muy difícil de poder comprender incluso para muchos. Al grado que, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba delante del Señor, dice que solamente Moisés, hermano, era el único, porque el pueblo le pidió y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no queremos oír ya la voz de Dios. Estaba comentando yo a alguien, no me recuerdo a quién, conocía a un hermano, amigo mío, allá en Monterrey, hace algunos años atrás. Y él era un judío, ¿verdad? Pero judío mesiánico, es decir, un hombre que había reconocido, un judío que había reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y dentro de las leyes, dentro de la Torá, hablada que ellos tienen, que me parece que es el Talmud, si no estoy mal, lo que ellos se van transmitiendo de generación en generación, la generación desde entonces habla que cuando el Señor hablaba, todo el pueblo de Israel caía como muerto. Y entonces había que volver a levantarlos, ¿verdad? Así como, por ejemplo, cuando Juan es llevado en el Apocalipsis al cielo y dice que fue debilitado, como cuando Daniel también, como cuando Ezequiel en el río Quebar, o sea, como muchos. Así cuando Dios empezó a hablar con el pueblo de Israel en esa economía o en esa administración, hermano, el pueblo de Israel se debilitaba por completo. Era una situación bien difícil para ellos y por eso le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Mejor anda vos, ¿verdad? O anda tú. Y hablas con Dios. Ya si te mueres, pues por lo menos es uno y no todos, ¿verdad? La cosa es que a ti te hable, que nos administre Él esta economía que Él quiere para nuestras vidas. Y así lo hizo. Y así pasó. El problema con esa economía, el problema con esa administración fue que era demasiado rígida. Y como fue demasiado rígida, entonces con el correr de los años, hermano, se fue degradando. Y lo fue degradando el mismo humanismo. Al grado que cuando el Señor Jesús llegó a esta tierra, les dijo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, les dijo que con la manera de actuar, con sus costumbres, ellos estaban invalidando la ley de Dios. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. O ya lo hice más bolas, ¿verdad? Le estoy contando todo esto porque quiero entrar con usted a analizar precisamente la economía de Dios a través de Cristo Jesús. Porque entonces ahí entramos usted y yo a desarrollar un papel. Al principio solamente era el pueblo de Israel. Es decir, todos los demás éramos perros, éramos perrillos, estábamos fuera. Usted recordará que el mismo Señor Jesús le dijo a aquella mujer, no está bien que se le dé el pan de los hijos a los perros. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, todos nosotros estábamos desechados. Usted y yo, hermano, ni siquiera teníamos noticia de la bendición o de las bendiciones que Dios tenía para nuestras vidas. Dios había puesto al pueblo de Israel y era para ellos exclusivamente. El Dios que nosotros ahora tenemos por Dios era solo del pueblo de Israel. Para nosotros no había Dios. Para nosotros ni éramos pueblo siquiera. Y por eso el Señor dijo, yo voy a hacer, después de ver todas las rebeliones, las rebeldías de Israel, hermano, Él dijo, voy a hacer de un pueblo que no es pueblo, mi pueblo. Y de aquellos que no tienen Dios, sino que tienen muchos dioses, yo voy a ser su Dios. Y entonces es cuando entra precisamente
el momento en el que el Señor Jesús se presenta a la tierra. Antes que el Señor viniese, la economía, la administración que se daba, estaba bajo esa ley que el Padre había dado a conocer por medio de Moisés. Y naturalmente que entonces, como no se podía cumplir a cabalidad, los que estaban ahí, hermano, que eran pues los supuestos doctos de la ley, los que sabían cómo había que hacerlo, pero usted sabe muy bien que el Señor les dijo, ustedes ni cachan, ni pichan, ni dejan batear. Ustedes están a la puerta, pero ni entran, ni dejan que otros entren. Y así hay mucha gente en la actualidad. De hecho, hermano, usted se da cuenta que ahora hay gente que es judaizante, ni siquiera son judíos, sino son solamente judaizantes, es decir, adoptaron esa ley, pero van retrógradamente. ¿Por qué? Porque entonces en ellos no está fluyendo la gracia de Dios. Y por ende, hermano, cuando ellos lleguen el pueblo de Israel, fíjese que es bien tremendo, porque si ellos se meten a ser judaizantes, es decir, si adoptan lo que Israel tiene por economía, por administración, entonces van a ser juzgados conforme a lo que Israel es juzgado. Porque ellos están en esa economía. Eso es algo así como, por ejemplo, si usted viene y se va, por ejemplo, a México, por decir, ¿va? O a Guatemala o a cualquier otro de nuestros países. ¿Aquí qué economía le rige? El dólar. Si usted se va para allá, aunque quiera ganar en dólares, no lo va a hacer, no va a poder. A menos que vaya a El Salvador, pero de todas maneras, hermano, está denigrado eso. Porque se trabaja mucho, se gana poco y se come peor, ¿va? La situación, aquí hay hermanos salvadoreños que han ido y no me dejarán mentir en ello. Entonces la situación es, hermano, que si nosotros hemos sido llamados a la economía de Dios, ¿qué está haciendo usted con la economía del mundo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces nosotros no podemos ser regidos por la economía del mundo. Cuando hablo que no podemos ser regidos por la economía del mundo, significa que entonces nosotros tenemos que evaluar nuestra vida y saber en quién estamos confiando. ¿De quién nosotros tenemos dependencia? Porque cuando todo nos va bien, perdone que aquí hay algunas piedras todavía. Cuando todo nos va bien, decimos nosotros, y digo, cuando todo nos va bien porque tenemos un buen testimonio, tenemos una buena guianza y tenemos una buena cobertura, entonces nosotros decimos, todo está, gloria a Dios, amén, aleluya, Señor, yo te alabo y te bendigo. Pero cuando vienen los vientos, las pruebas, para aprobarnos precisamente, entonces ahí ya no muy bien decimos, gloria a Dios, amén, aleluya. Sino que empezamos, hermano, a decir, híjoles, voy a empezar a pedirle prestado al hermano, a mi tío, a aquella mi tía, al tío rico Macpato de la familia. Yo lo que tengo que salir de alguna manera de todo este embrollo en el que estoy. Entonces ya ahí nos damos cuenta que nuestra dependencia, nuestra economía todavía está muy adjunta al mundo. ¿A dónde va usted cuando tiene problemas, hermano? No, yo voy con mi psicólogo. Yo voy con el compadre a que me dé un buen consejo. Y el compadre es un 7 suelas, ¿verdad? Y si el problema es matrimonial y el compadre ha tenido 7 mujeres, entonces, ¿qué cree usted que le va a decir? Deja la vieja, hombre, hacela sencillo por 2 de a 20, ¿qué cuesta? Hermano, es que esa es la economía del mundo. Esa es la manera en que se mueve el mundo, pero usted y yo ya no. Cuando le llegaron a decir, precisamente los fariseos le llegaron a decir al Señor Jesús, ¿y tú qué dices? ¿Le podemos dar carta de divorcio a nuestras mujeres? Y el Señor les dijo, no debería de ser, porque desde el principio no era así. Y entonces le dijeron, ¿y entonces por qué Moisés nos dio nos dio opción a la carta de divorcio? ¿Y por qué les dijo el Señor? Por la dureza de vuestros corazones. Es decir, ustedes se metieron a esa economía, como no la entendieron, entonces endurecieron su corazón y hasta la fecha no entienden tampoco. Y mucho menos van a entender esta economía si no se acercan a mí.
Porque cuando Él les habla, se recuerda aquel capítulo donde me parece que es Mateo, Marcos, Lucas o Juan o en alguna parte de la Biblia está, usted se va a dar cuenta, hermano amado, que el Señor dice que habían creído en Él algunos, y cuando Él empezó a hablar con ellos, ellos empezaron a resistirlo, y eso que ya habían creído, y al final, hermano, lo quieren apedrear, en el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque Él les dijo, si vosotros fuerais hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham haríais. Y si vosotros fuerais hijos de Abraham, entonces me creeríais y sabríais quién soy yo. Es decir, qué administración es la que yo les estoy impartiendo o repartiendo. Ahora, la administración o la economía que el apóstol Pablo está hablando aquí es la economía o la administración de la gracia. Y alguien, yo quiero... Tal vez si usted me puede ayudar, ¿verdad? Un poquitito. Alguien tiene un concepto a decirme de la gracia, se lo agradecería, ¿verdad? Claro, no es sino para que todos lleguemos a un entendido. Es probable que hayan cosas que nos vayan a ayudar, pero si alguien quisiera levantar su mano y decirme, bueno, la gracia es tal cosa, ¿verdad? Entonces usted me ayudaría. Pero si nadie se anima, veo ahí un montón de manos levantadas. Solo dígame nada más que piensa, ¿verdad? Dios les bendiga. Gracias. Yo entiendo que por la gracia, a lo que yo he escuchado y he leído en la palabra, es la gracia del Señor es algo que Él nos da, que no nos merecemos. Así como usted mencionó, éramos perrillos. Entonces, debido al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es como venimos a obtener esa gracia, algo que no nos merecíamos en todo sentido de parte de Dios. Ok, ¿alguien más? Para mí la gracia o mi entendimiento de la gracia es, como la hermana dice, un favor de parte que se nos da que no hemos obtenido por nuestra propia cuenta. Es que nos da gracia delante de los hombres o delante de Dios, obtener un favor que nosotros por nuestra propia cuenta no obtuvimos. Y también el perdón. Ok, sí. A ver si lo puedo. Estoy tratando de pensar las palabras en español. Said in English. Es como un character trait, una manera de actuar, una influencia que es diferente a lo común. A lo común. Vale, está bueno. Bueno, la gracia, sí, en parte tienen razón los hermanos, así como lo dijeron, pero yo quiero que lo veamos un poquito más amplificado, lo que significa la gracia, para que nosotros entendamos precisamente en qué economía, en qué administración nosotros estamos. Amén. La gracia, según el Strong 5485, viene de la palabra charis, o al menos así se lee, ¿verdad? No sé si así se pronuncia. Pero gracia es como algo gratificante, de una manera, de una acción, como decía aquí Katy. Es algo abstracto o es algo concreto en algunas oportunidades, es algo literal, pero también es algo figurativo y es algo espiritual. O sea, se mueve en todos los ambientes. Amén. Ahora, esto es lo que yo quiero decirle a usted o transmitirle a usted. Es específicamente, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Se lo voy a volver a leer. Es específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido o incluso la gratitud. Ahora, esto deja mucho panorama que nosotros tenemos que ver. Porque entonces, hermano, cuando el Señor se aparece
Porque el Señor Jesús es la representación misma de la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. O para nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús se aparece, entonces nos da a conocer, hermano, la economía nueva en el ambiente espiritual. Y esa economía nueva entonces nos lleva a ser influenciados precisamente por la palabra que Él trae a nuestras vidas. Porque cuando la gente lo miraba y Él daba a conocer la palabra, la gente le decía, tú hablas como quien tiene autoridad. Ahora, yo pregunto, digamos, de una manera gráfica, ¿por qué decían que tenía autoridad? Al decir que hablaba como quien tenía autoridad o como quien tiene autoridad, ¿por qué lo mencionaban o por qué lo aseveraban? Ok, porque no tenía duda, estaba seguro de lo que él mencionaba. ¿Qué otra cosa? Porque tenía convicción, ok, ¿por qué otra cosa? Ok, porque las cosas que él decía no eran de él mismo, sino del Padre. ¿Qué otra cosa? Hay un pequeño punto. Todo lo que está diciendo está perfecto, pero hay algo más que hace. Revelación, ¿qué más? Oh, porque él vivía lo que estaba diciendo. Claro, lo vivía por convicción, lo vivía porque venía del Padre, lo vivía por, ¿qué otra cosa dijeron? Bueno, por todo lo que usted dijo. Pero la cosa es que él vivía, él estaba viviendo. No solamente estaba hablando, porque los fariseos hablaban, los saduceos hablaban, la gente hablaba, hermano. Por ejemplo, los niños que llevaban su Bar Mitzvah a los 12 años, ellos hablaban y recitaban el Pentateuco y se lo sabían de memoria, pero la situación era que no lo estaban viviendo. Y ese era el problema más grande. Entonces, cuando el Señor Jesús se aparece, hermano, y la gente lo ve, y Él, por ejemplo, menciona, busquemos ese pasaje donde Él lee Isaías 61. Me parece que es Mateo 6, si no estoy mal, pero bueno, si no, leámoslo o busquémoslo. Porque hermano, cuando el Señor se aparece, mire, yo lo que estoy queriendo decirle es que a partir de ese momento, ese era un misterio. Al principio era un secreto de Dios. Desde el principio, desde Adán hasta Malaquías, hermano, usted se va a dar cuenta que todos anunciaron, hermano, el día en que la nueva economía iba a venir. Es decir, donde iba a haber una transición en la economía. Ahora, déjeme decirle esto. ¿Sabe qué? El mundo también está esperando una nueva transición en la economía, donde va a haber un solo gobierno. Pero para nosotros eso ya se dio. Por eso es que nuestro Cristo es el verdadero Cristo. El Cristo que viene es un falso Cristo. Porque Él viene a dar una nueva economía en esta tierra, físicamente hablando. Pero nuestro Cristo puso en nosotros desde el momento en el que le recibimos una nueva economía en lo espiritual. Lo cual influye sobre lo afectivo, lo cual influye sobre lo físico, sobre lo material, sobre todo ambiente. Por eso se llama la gracia de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, amado? Ok, lo tenemos. Léalo pues, por favor. Está en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lea el siguiente verso, por favor. A ver si ahí está. Y enrollando el libro,
lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ok, entonces dése cuenta. Cuando él se sentó, abrió el rollo, empezó a hablar lo que ahí estaba escrito. Pero el asunto es que cuando él enrolla, el rollo diría alguien más, y lo entrega, entonces todo el mundo se le quedó viendo. ¿Por qué cree usted que se le quedaron viendo? Ahí lo dice. Pero en principio, ¿por qué lo empezaron a ver? Porque eso mismo que él estaba leyendo, ya habían otros que lo habían leído. Pero como no tenían el testimonio que él tenía, entonces, otra vez la misma escritura. Por eso es que cuando usted y yo estamos en este lugar y salimos de este lugar, la gente que está allá afuera sabe qué está haciendo, viendo a ver si el rollo que nosotros leímos, hermanos, está haciendo vida en nosotros. Porque mientras el rollo no se haga vida en nosotros, mientras las escrituras no se hagan vida para los de afuera, nosotros seguiremos siendo escribas y fariseos. Pero cuando usted y yo leemos a la manera de Cristo, entonces dice la palabra, los ojos de todos lo vieron, hermano. Yo no sé si lo siguieron, yo no sé si alguien sacó su iPhone 6, ¿verdad? Y empezó a grabarlo para documentar esto y a decir: Dios mío, hoy se ha cumplido esta escritura aquí. Porque el testimonio que él estaba dando no solamente era lo que hablaba, sino dice, porque sus palabras tenían la gracia. ¿Y qué dijimos que era gracia? ¿Ah? La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sobre el corazón de la gente fue influenciado el corazón de la gente fue influenciado por la palabra que él estaba hablando. ¿Por qué? Porque él era el divino. Sobre él estaba la deidad, sobre él estaba la divinidad. Porque él vino a dar a conocer, hermano, la influencia de la gracia, la nueva economía para el mundo espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ok, entonces, fíjese, todavía no he terminado con la descripción de gracia. La palabra gracia significa merecer aprobación, significa aprobar, significa congraciarte, significa un donativo, significa un favor, significa gozo, significa gracia, significa gratitud, significa un mérito. Entonces, ¿qué pasa cuando se anuncia la nueva economía? La nueva administración. No estoy hablando de la administración, estoy hablando de la administración. Entonces, todas estas cosas que están ahí, hermanos, son dadas a conocer. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos entonces merecedores de aprobación. Es decir, usted y yo, de la manera en que el mundo se mueve, no somos aprobados. De la manera en que en el Antiguo Testamento, por las leyes dadas por los ángeles, que el Padre permitió, tampoco somos aprobados. Sino que nosotros somos aprobados, recibimos, hermano, aprobación, recibimos el congraciarnos para con el Padre,
solamente a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo que dejó puesto en la palabra, lo que Él vivió por la palabra y lo que ahora el Espíritu está influenciando en nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, usted y yo, hermano, necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Le quiere preguntar al que tiene al lado suyo, ¿tienes gracia? En algunos lugares, ¿cuál es su gracia? Dicen, es su nombre, ¿va? No, esa gracia no. ¿Tienes gracia? Porque lo que le está preguntando cuando le dice tienes gracia es, ¿tienes testimonio? ¿O tienes testimonio? ¿Cuál de las dos cosas tienes? ¿Ah? ¿Qué tienes? ¿Tienes gracia? Porque si tenemos gracia, porque este es el misterio de las edades, ahorita se lo voy a leer, este es el misterio de la eternidad. Que nosotros, hermano, hayamos podido recibir la gracia para congraciarnos, valga la redundancia, con el Dios Todopoderoso. No por nuestros propios méritos, sino porque hubo alguien que hizo los méritos en la cruz del Calvario. Hizo los méritos en el estar en esta tierra caminando en santidad delante del Padre y diciendo yo no hago de mí mismo, ni tampoco hablo de mí mismo, sino todo lo que el Padre me dice, entonces eso yo digo. Todo lo que el Padre me dice que haga, eso es lo que yo hago. Y ahora, por la influencia del Espíritu, en el momento en que nosotros estamos viviendo este tiempo, es ahora cuando nosotros, en la influencia del Espíritu en nuestro corazón, debemos de hacer las cosas como Cristo dejó dicho, el Espíritu libertándonos por la verdad para llegar a tener con la gracia delante del Padre y ser aprobados. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Ahora, ¿cuántos se van a ir con el Señor Jesucristo? O nos vamos a ir, ¿verdad? Ok. ¿Cuánta iglesia va a ser levantada? ¿Ah? No, ¿cuánta iglesia va a ser levantada? Toda. Ahora, ¿cuánta iglesia va a volver otra vez? La que no esté congraciada. Porque al bimá de Cristo vamos todos. Tenemos que subir todos al bimá de Cristo. Lo único es que ahí, dice la palabra, unos serán aprobados y otros desaprobados. Pondrá a su derecha a las ovejas y a su izquierda a las cabras. Y esas cabras tienen que volver otra vez para ser transformadas en ovejas, porque sencillamente ensuciaron sus ropas. Y hay que meterlos a la lavandería de fuego. Si usted y yo necesitamos la gracia de Jesucristo a través de la influencia del Espíritu sobre nuestros corazones para poder llegar a ser aprobados. Mire, ¿por qué digo esto? Porque cuando pidieron cuentas, ¿a quiénes le pidieron cuentas de lo que el Señor había dejado? A los 3 que les había dado. Es decir, todos entraron a su bimá, todos entraron a su juicio, todos entraron, hermano, delante del Señor Jesús. No estoy hablando del Padre, estoy hablando del Señor Jesús. Y ese juicio se va a dar en las nubes. Eso ya lo hemos estudiado. Para los que no, entonces, si me invita a una taza de café, se lo explico. Con pan, ¿verdad? Si no, no. Ok, entonces, nosotros necesitamos, hermano, llegar y presentarnos, porque Él va a decir, bueno, de lo que te di, ¿qué hiciste? 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 ¿Dónde está mi ganancia? Y cuando Él termine con nosotros, a uno les va a decir, mire, aquí dice que la gracia significa gozo, ¿verdad que sí? Fue lo que dijimos, gozo, gracia, gratitud, mérito. Entonces viene el Señor y le dice, ok, el que hizo 5, Señor, a mí me diste 5, yo hice otros 5 y aquí está. El que tenía 2 hizo otros 2 y le dijo, aquí está. ¿Cuáles fueron las palabras de él cuando terminaron de darle cuentas? Ven, buen siervo y fiel, sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Entra a dónde? A la gracia. Hiciste lo que tenías que hacer, entonces te meto al gozo. Por la gracia alcanzaste la entrada. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero al otro no. Sin embargo, estaba en el mismo lugar. Ese fue desechado. Ok. Sigamos. Mire, verso 5. El verso 5 de ese capítulo, tal vez si alguien lo puede leer, por favor. De Efesios 3:5. Tal vez alguien que le dejen de una vez el micrófono mejor ahí, porque vamos a estar tratando de tocar diferentes versos de ese mismo pasaje. Gracias. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ok, entonces, al principio ahora es un misterio, pero que fue revelado. Al principio era un secreto, pero era un secreto que estaba en la eternidad. Sin embargo, el secreto, hermano, estaba teniendo ciertos destellos de luz de lo que iba a pasar. Por ejemplo, el Señor Jesús se presenta en algún momento con Abraham y se presenta como Melquisedec. ¿Le da qué cosa? Pan y vino. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús para dejar sellado o sellada la gracia? ¿Ah? La Santa Cena. Lástima que hoy no tenemos, ¿verdad? Pero hermano, la Santa Cena estaba sellando la gracia. Les estaba diciendo, hoy entra, a partir de hoy os sello que esta economía, que esta administración tiene vigencia. Porque por eso él dijo, yo vengo no a abolir la ley, sino a cumplir con toda justicia, de tal manera que entonces aquello quede para ir siendo obsoleto, y yo voy entonces a entrar con la nueva economía, con la nueva administración. ¿Para qué? Para que entonces ustedes puedan alcanzar por medio de esta administración la plenitud del conocimiento de Dios. Ahora lo interesante es, hermano amado, que él dice que lo dejó por medio ¿de quién? De apóstoles y profetas. Eso es interesante, porque entonces lo que está dando a entender es de ministros, porque él lo dijo, Efesios 4:11, 10 y 11, lo dice la palabra del Señor, aquel que descendió cuando resucitó y fue elevado fue otra vez al Padre, dice que dejó constituidos los ministerios. Y en la actualidad es una de las cosas que más se refutan, los ministerios. Y hermano, perdóneme, pero eso no fue un invento humano. Eso está constituido en la nueva gracia, o más bien en la nueva economía, por la gracia del Señor. Ahora, la situación está en que no todos aceptan eso. Entonces, por eso es que cuando el Señor venga nuevamente y lleve a los suyos para entrar otra vez, vuelvo al bimá de Cristo, vuelvo al juicio de Cristo, al momento del trono de Cristo. Porque ahí entonces el Señor va a preguntar, ¿vienes cubierto? ¿Vienes humillado bajo la poderosa mano mía? Porque entonces así te puedo exaltar. Pero si no vienes influenciado bajo la poderosa mano mía, cuando hablo influenciado, estoy hablando obviamente, hermano, de la gracia que está aquí puesta, que el Espíritu da como una leche espiritual no adulterada. Porque así como hay ministros que en el nombre de Jesús, quiero incluir a los que aquí están, para dar ese buen testimonio, así también hay otros que no lo han estado dando. Así también hay otros que no han estado hablando como se debe.
Y que obviamente han estado desvirtuando la gracia y la han hecho desgracia. Y lo que es una libertad en Dios la han puesto como libertinaje y han hecho de ello una ocasión para caer. Entonces viene el Señor y habla y dice que Él nos ha dado entonces a nosotros, hermano, la plenitud del conocimiento. Vaya por favor, léame el verso 18 y 19, si es tan amable, de ahí mismo, Efesios 3. 18 y 19. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ok, vaya al verso 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Entonces, dése cuenta, usted y yo fuimos llamados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? No es la iglesia con propósito después entrar a hacer del Crislam. No, no es eso. No nos llamaron a eso. Nos llamaron, dice, versos 18 y 19, a que nosotros pudiésemos conocer, ¿qué cosa? Lo ancho, lo alto, lo largo, lo profundo, de ese amor que el Señor quiere, en el conocimiento de ese amor que Él tiene, y entonces conociendo eso, nosotros podremos ir a lo largo, a lo ancho, a lo alto y a lo profundo del cosmos, para poder dar a conocer el misterio de esta gracia. Por eso es, hermano, que usted y yo podemos ver. Yo me preguntaba en algún momento de mi vida y decía, pero ¿por qué el Señor ofrecía, por ejemplo, en el Salmo capítulo 2 dice, pídeme y te daré naciones por herencia? Yo me pregunto, ¿cuántas naciones existen ahorita? Unas 160, 180 naciones. Más o menos. ¿Alguien tiene algún dato? Pero digamos que sean 200, pues. Si la repartimos entre los que estamos aquí, hermano, ¿cuántas le dejamos al resto de los hermanos que también están pensando que van a recibir por herencia naciones? Si hubiésemos 200 aquí dándonos una, si hubieran 400 dándonos media, ya no le dejamos a nadie nada. Pero la Biblia dice que Él nos va a dar por herencia naciones. ¿Dónde nos van a dar herencia naciones? ¿En dónde? En todo lugar del cosmos. En todos los lugares donde existen los cielos. Y ahorita lo vamos a ver, hermano amado. Usted y yo fuimos llamados para poder aprender esta gracia aquí. Si usted y yo aprendemos esta gracia aquí, entonces, hermano, el Señor nos va a tomar y nos va a llevar a los cosmos, a los cielos, a los universos, a que usted y yo podamos dar a conocer este misterio del Evangelio eterno. Ahora, yo no sé si le emociona eso, hermano, pero es que qué rico ha de ser llevar este Evangelio y transmitirlo a otros. Tal vez usted se va a encontrar con seres, hermano, de 6 ojos, de qué sé yo, de 4 caras a los lados, porque la Biblia lo dice. Que son principados y potestades visibles e invisibles. Entonces nosotros hemos sido llamados para transmitir su gracia, para transmitir esto que el Señor nos vino a enseñar, pero ¿sabe cómo? Con el testimonio. Es que cuando usted y yo nos presentemos, hermano, delante de aquellos hombres, de aquellos no hombres, sino de aquellos seres en cualquier parte del universo, ¿saben qué van a ver en nosotros? Si está siendo revelado Cristo a través de nosotros.
Si es el Dios Todopoderoso el que se presenta a ellos. Y usted y yo seremos el reflejo de Cristo. Si la Biblia dice que Él es el sol de justicia, la iglesia es la luna, entonces la luna lo que refleja es la luz del sol. ¿Qué van a estar esperando entonces? ¿O qué estarán esperando, hermano, en los universos? ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que la creación gime a una por la redención de quién? De los santos. Porque usted y yo somos santos. Dígale al que tiene al lado suyo, tú eres santo. O si es mujer, santa, ¿verdad? Obviamente. Usted sí es santo. Usted sí es santa. ¿Y sabe qué? A usted y a mí nos llamaron para que cuando nos presentemos, entonces vean a los Cristos que se presentan en aquellos lugares. Y cuando nos vean entonces, hermano, van a querer ver en nosotros la autoridad de la cual nos ha sido a nosotros entregada, estando nosotros bajo autoridad. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces usted y yo, la iglesia fue llamada para dar a conocer este misterio. ¿Cuál misterio? La gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Ah? La influencia que ha tenido la divinidad sobre mi corazón. Y el reflejo en mi vida. Incluyendo la gratitud. ¿Sabe por qué? Porque entonces nosotros vamos a ir a enseñar lo que Cristo nos enseñó. Dar gracias a Dios en todo y por todo. No sé si me estoy dando a entender, yo espero que sí. Pero hermano, nosotros necesitamos llevar a conocer esa gratitud que tenemos que tener para con el Padre. Hablábamos en estos días, hermano, acerca de las cosas que el reino, cómo es que uno puede pertenecer al reino. Pero una de esas cosas es que nosotros seamos pobres en espíritu. ¿Se recuerda qué es la pobreza en el espíritu? ¿Sí? Es la necesidad, reconocer humildemente las necesidades espirituales que nosotros tenemos delante de Dios. Ahora, usted y yo, cuando lleguemos con esos seres, o a otros lugares, hermano, a otras esferas, lo que vamos a ir a enseñar no es otra cosa que la necesidad que se tiene de Dios. Pero eso es a través de nuestro testimonio. Si usted y yo no logramos doblegarnos delante del Señor, si usted y yo no nos rendimos delante de Él, entonces no estaremos aprendiendo a ser agradecidos para con Dios. Por eso todo el tiempo tenemos que tener gratitud en nuestro corazón y en nuestra boca para con Dios. ¿No acaso dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos? Entonces usted y yo, hermano, cuando estemos en dificultades, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias. Y cuando estemos en abundancia, ¿qué tenemos que hacer? Entonces lo que tenemos que hacer es dar gracias, pero eso solo se puede hacer cuando uno ha entendido la gracia de Dios en su vida para ser aprobados. Porque cuando usted y yo lleguemos al cielo, hermano, y nos pregunten, ¿y tú por qué vas a entrar al cielo? No vamos a poder decir, bueno, porque mira, pues, ¿cómo te vas a perder a una joya como esta? Este físico, estos ojos, ¿cómo hablo? No te lo puedes perder, Señor. Así no. Sino que vamos a tener que decir, ¿tú por qué vas a entrar? Por la gracia de Cristo. Porque estoy agradecido por la cruz. Porque estoy agradecido por su sacrificio, por su misericordia para conmigo. No se puede de otra manera. No se puede de otra manera. Usted y yo no vamos a entrar por nosotros mismos. No podemos. Veamos el verso 12 y 7, por favor, leámoslo. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Verso 7.
por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. ¿Ok? Entonces, nosotros, verso 7 leí yo, ¿verdad? Sí. Ok. Nosotros vamos a entrar, primero, no por nuestra propia cuenta, sino por la fe de Él. La fe de Cristo. Déjeme decirle que el Señor tiene fe en usted y en mí. ¿Sabe por qué? Porque como nos entregó su gracia, entonces Él está confiando en que por su fe nosotros actuemos en su gracia. Es como cuando aquellos 4 que abrieron el techo, bajaron a aquel hombre que estaba paralítico. Ese hombre que estaba paralítico, hermano, perdóneme, pero ese hombre no tenía fe. La Biblia dice que el Señor lo sanó a causa de la fe de aquellos 4. ¿Cuál fue la fe de aquellos 4? ¿Qué hicieron esos 4? ¿Ah? Ok, ellos sabían que el Señor lo iba a sanar. Pero ¿sabe una cosa? Cuando vieron la multitud que estaba ahí, dijeron, híjoles, ¿qué hacemos? 2 cosas nos quedan. O empezamos a pescar a medio mundo para que se abran ahí, o nos subimos al techo, abrimos el techo y después cada uno de nosotros pone una parte para repararlo. Pero la cosa es que nuestro amigo, tiene que ser sano. Y va a ser sano porque la gracia está ahí. Entonces dice la palabra que aquellos se subieron al techo. Hermano, hacer techo antes no es como ahora, ¿verdad? Hacer techo antes era un costo muy grande. Pero a ellos les valió el costo. Es decir, no les importó. Porque no confiaban en la economía de este mundo. Confiaron en la economía de Cristo, en la administración de lo que había leído. Yo me imagino que ellos estaban el día que el Señor leyó y Él dijo que había venido a sanar a los enfermos. Entonces ellos dijeron, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Así que hay que abrir el techo, bajémoslo porque lo va a hacer. Si tiene autoridad, lo va a hacer. Y el Señor lo ha de haber visto para arriba. Estos confían en la economía que yo vine a poner. Estos confían en la administración que yo vine a dar. Así que levántate. Tus pecados te son perdonados. Levanta tu lecho y vete. Nosotros ahora tenemos esa misma autoridad. Amén, hermano. Sano enfermos. Declaro profecía. Hacemos milagros. Cuidado. Porque esos son dones que Dios te dio, no son ni tuyos. Te van a pedir cuentas de ello. Y a aquellos que lo hicieron, no confiando en la gracia del Señor, sino en sus fuerzas, les va a decir el Señor, ¿y vos quién sos? A vos no te conozco. ¿Ustedes quiénes son? Hacedores de maldad. Fuera. Pero usted y yo, que hemos recibido la gracia del Señor en nuestra vida, cuando actuamos creyendo en que esa gracia viene de la fe de Cristo sobre nosotros. Y entonces va a actuar. Y viene porque la Biblia dice, ahí en ese verso 7, que es por la operación del Espíritu, es decir, por la energía del dunamis. ¿De qué está hablando, pastor? Es de la energía del poder del Espíritu. Es decir, cuando el Señor Jesús les dijo, ok, yo ya les enseñé todas las palabras, todo lo jurídico, ya puse en ustedes, en sus mentes, porque el Señor lo dijo, vendrá el día en que voy a poner en sus mentes y en sus corazones, inscribiré en las mentes y en los corazones esta palabra. Ya que lo había dejado entonces impreso en las mentes y en los corazones de sus apóstoles y de los profetas que estaban entre ellos, entonces el Señor les dijo, ahora yo he pedido al Padre, rogado al Padre, que venga el dunamis, que venga el poder, que los va a hacer actuar en las leyes de la nueva economía.
Y estando así, entonces, recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar, echar fuera demonios. Amén. Lo entiendo y lo creo. Pero ¿sabe para qué? Para llamar a los perdidos al arrepentimiento. Porque fue lo primero que sucedió. Y descendió un espíritu de arrepentimiento por la palabra que aquellos estaban dando. Y le dijeron a Pedro, ¿qué hemos de hacer, varones hermanos? Porque nuestro corazón está compungido a causa de la gracia, del poder que ha salido de ustedes, de las palabras que están hablando, porque tienen autoridad y lo primero que queremos es ser cambiados desde adentro hacia afuera. Usted y yo, hermano, tenemos que ser un reflejo del cambio interno. Para poder decir que el Espíritu, que el dunamis, que el poder de Dios está actuando sobre nuestras vidas. Pero si usted es el mismo, iba a decir trompudo, pero no se debe decir, ¿verdad? De hace 15 años, hermano. Es el mismo mecha corta de hace 10 años que recibió al Señor. Es el mismo bravucón, es el mismo mentiroso, es el mismo calumniador, es el mismo chismoso o chismosa. Entonces, ¿qué ha pasado? Nada. No hay un actuar, no hay un recibir la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, va a estar actuando en el poder del Espíritu. Porque es la influencia, la gracia es la influencia de lo divino sobre nosotros. Pero voy a ir terminando. Gracias a Dios, dirá alguien, ¿verdad? Verso 11. Esa era su ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Eso es todo? Sí. Ok. Vuelve a leerlo, por favor. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ok, ¿cuál es el plan eterno? ¿Cuál era el plan eterno? Hay unas versiones que no dice el plan, sino dice la propuesta. Que conforme al propósito, amén, sí. Pero mire, la palabra ahí propuesta, que es lo planificado, es lo determinado. Lo que Dios ya había dejado desde el principio, desde la eternidad, dice ahí. O sea que, hermano, perdóneme, pero Dios no se saca nada de la manga. Si ya estaba todo planificado. Entonces nosotros no podemos decir que el Señor vino y dijo, híjoles, ¿qué vamos a hacer con el hombre? Ya pecó, ya la regó y ahora ¿qué hacemos? Así no dijo el Señor. Dijo, no, así estaba determinado. ¿Para qué? Para que entonces todas estas cosas le dieran espacio, le dieran lugar a la gracia para ser manifiesta. Y de ser un secreto se volviera un misterio. Y de ser un misterio ahora venga a ser una revelación para nosotros. Y que solamente los que recibimos revelación, los que hemos tenido un apocalipto de Dios, entonces lo recibiremos tal cual es y lo viviremos tal cual es. Interesantemente, esto que estamos leyendo está en el libro de Efesios. ¿Verdad que sí? Cuando usted se remite a Apocalipsis, capítulo número 2, los primeros versos, ¿a quién le hablan? A la iglesia en Éfeso. ¿Por qué le hablaron a la iglesia en Éfeso? Porque en el principio la iglesia de Éfeso, hermano, estaba haciendo todo lo que la gracia decía, pero sin embargo olvidaron una cosa. Olvidaron su primer amor. Y entonces el Señor les dice, hey, todo lo que están haciendo, qué calidad, están llevando un buen testimonio, pero no se olviden del primer amor. No se olviden que la excelencia de todas estas cosas está en el caminar en un nuevo camino, valga la redundancia, que está descrito en 1 Corintios capítulo número 13.
Porque Él les dice, dice el apóstol Pablo, yo les voy a enseñar entonces un mejor camino. Y el camino es el camino del amor. Entonces aquellos estaban caminando, estaban haciendo lo que la gracia decía, pero se les había olvidado algo, el amor. Eso se les había olvidado. Entonces estaban queriendo imponer las cosas y no exponer las cosas. Cuando a usted y yo se nos olvida el amor, ¿sabe qué? Queremos imponer las cosas. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es la exposición de la gracia para el que lo quiere recibir. Y para el que no, pues no. Llegará su tiempo, llegará su hora. Dicen por allá por mi pueblo que cada marrano le llega su sábado. Y algunos que éramos marranos nos convirtieron en ovejas cuando nos llegó nuestro sábado. Porque tuvimos que morir y ser transformados. ¿Por qué? Por la gracia. La propuesta entonces de Cristo había sido desde la eternidad para luego ser diseminada por todo lugar, incluyendo los espacios espirituales llamados cielos o cosmos. Ahora, todo esto, por favor, léase el verso 14 al 16. Todo esto tiene una conclusión. Porque claro, ahorita dirá, pero hermano, eso ya lo sabíamos, hombre. ¿No tendrá algo nuevo que decirnos? En parte sí, pero en parte quería recalcarle esto. Y entonces yo quiero dejarle esto en su corazón. Lea por favor verso 14 al 16. Pero así despacito, por favor. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos... Solo paremos un momento. Cuando veo todo esto, ¿qué es todo esto? ¿Ah? No. Cuando veo todas estas cosas, porque usted tiene que leer del 1, y lo hemos tratado de leer, pero es desde el 1 hasta el verso 13, usted se va a dar cuenta que está la explicación de lo que la gracia es y hace. Y continúa a partir del verso 14. Entonces es lo que cuando yo veo todo ese misterio, toda esa gracia, todo lo que fue dado desde la eternidad. Hermano, yo digo que al apóstol Pablo en ese momento, mira así, le abrieron el escenario y pudo ver desde la eternidad hasta donde él estaba. Hasta la eternidad. Cómo se fueron dando cada una de las cosas, hermano, cada uno de los momentos de la tierra preexistenciales, hermano, las cosas que se dieron en el cosmos, en el universo, cómo se fue fraguando todo esto, toda esta bendición para llegar al momento en el que él estaba viviendo, donde la gracia le estaba siendo revelada. Y entonces él dice, cuando yo veo todo eso, cuando me extienden el manto, cuando veo todo ese panorama, entonces caigo de rodillas y empiezo a hablar, a clamar al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre fue quien lo estableció. Ahora, ¿por qué? Sigamos. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Así? No, 15 y 16, por favor. ¿Otra vez todo? Sí. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo existente en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Al 16? Sí, 15 y 16. Hasta ahí termina en esta versión. Ok, leámoslo en otra versión, por favor. Esa está muy deportiva. Veámoslo en la versión 60. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Ok, entonces, pero oiga, cuando dice en el verso 15,
de quien toma nombre toda familia. En los cielos y en los cielos y en la tierra. Ahora yo quiero leerle estas versiones. La versión Castilian dice, de quien toma nombre, él dice exactamente lo mismo, toda familia en el cielo y en la tierra. Pero la BL95 dice, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial. Oiga esto, pues patria viene de padre. En la LPD, que es palabra de Dios para todos, de quien procede, y aquí es donde quiero concluir, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. De quien procede toda paternidad en los cielos y en la tierra. Oiga, paternidad significa crianza, afectividad, marcas indelebles en el alma de una persona, la formación del niño desde sus primeros años. Y así rápidamente que alguien me busque Romanos 8:15, por favor, y ahí vamos a terminar. Romanos 8:15, así rapidito, por favor. ¿Lo tiene? Así, pero a 100 por hora, por favor. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Se da cuenta? Usted y yo, el misterio de todo eso, de la gracia, nos lleva a nosotros a entender a Dios como nuestro Padre. Como nuestro Padre. Por eso es que la economía, la administración de la gracia, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es, ustedes ya no van a vivir bajo ese miedo de la ley. Ya no tienen que vivir bajo ese miedo de lo impuesto, de lo impositivo sobre sus vidas, sino que tienen que vivir bajo la paternidad de Dios. ¿Por qué cree usted que el mundo, hermano, por qué cree usted que el mundo ha influenciado tanto para que lo que más se admire sea la madre y no al padre? Porque el reino de las tinieblas lo que ha tratado de hacer, hermano, es pelear para que la paternidad no cede sobre los hijos. Pero por la gracia nosotros entendemos la paternidad de Dios. Las marcas indelebles, es decir, imborrables, que el Padre pone en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma. Usted y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios. Ay, pastor, pero eso ya lo sabíamos. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, si esta administración, nosotros la tuviéramos bien implantada en nuestras vidas, nosotros haríamos lo que el Señor Jesús dijo. Yo he venido a hacer todo lo que el Padre me dice que haga. Y he venido a hablar todo lo que el Padre me dice que hable. Y entonces vamos a caminar en la obediencia y toda clase de bendiciones vendrá sobre nuestras vidas. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos en este momento? Que ya no se sienten hijos, sino que como el hijo pródigo están en su posilga. Y aunque han levantado su cabeza para ver si Dios los escucha, dicen, yo voy a correr, el cielo, perdóname. Voy a llegar con mi padre, oiga, y sabía que era hijo. Voy a llegar con mi padre, pero le voy a decir que ya no me tome en cuenta como uno de sus hijos, sino como un jornalero más. Hay gente que sabe que Dios lo está perdonando. Hay gente que sabe que Dios lo está llamando nuevamente a la casa a tener comunión, pero que no la quiere.
sino que le han puesto en su mente, hermano, un paradigma, una barrera de decir, ¿y crees que así sucio te van a atender? ¿Y crees que así como venís con esa manera de caminar, con ese calzado de pecado, así te van a atender? Y entonces aquel hombre que está metido en la posilga, hermano, dice, uy, si me paro y llego y mi papá me rechaza, ¿qué voy a hacer? Estoy hablando de Dios. Hay gente que no se quiere acercar al Señor porque siente la posilga todavía y no sabe que la gracia de Dios, lo que hizo a través de Jesucristo, es entender que nosotros somos hijos. Y hoy te está llamando Dios y te está diciendo, ven, reconóceme como tu Padre. Ven, reconóceme como tu Padre. Y entonces la herencia del Padre va a venir sobre ti. La fiesta del Padre va a venir sobre ti. El calzado del Padre va a venir sobre ti. El vestido del Padre va a venir sobre ti. El anillo del Padre va a venir sobre ti. Y los que están como siervos te van a servir. Yo no sé cuál es su condición, pero yo quisiera que cerrara un momento sus ojos. ¿Sabe qué? En muchos lugares, hermano, en muchos lugares, lastimosamente, han habido ministros que han dañado con sus actitudes, con su manera de ser, con su forma de actuar, esa paternidad en algunos. Lo lamento y le pido a Dios misericordia y espero con todo mi corazón que esos consiervos puedan reflexionar, y yo anhelo con todo mi corazón no llegar a esas instancias. ¿Sabe por qué? Porque a mí me mandaron a obedecer lo que la gracia de Dios dice y no a imponer lo que a mí se me da la gana. Yo anhelo un evangelio basado en la gracia, en la verdadera libertad de Dios, no en el libertinaje tampoco, pero eso sí, en la paternidad de Dios, en el amor de Dios, que como estés, así te van a tomar, y así te van a llevar, y así te van a enjabonar, y así te van a poner otro vestido, y así te van a poner otro calzado, y así te van a poner cuando tú vienes a este lugar. Cuando tú vienes a este lugar, mi anhelo es hacer lo que el trabajo de los siervos fue: cambiar al hijo en sus vestiduras, cambiar al hijo en sus zapatos, cambiar al hijo en su anillo, es decir, en su pacto, pero también ponerle mesa para que entonces se gozara en la casa del Padre. Pero yo quiero decirle en esta hora, yo no sé, tal vez hubo alguien que su propio padre físico le dañó su paternidad, pero yo quiero decirte que el Señor está para restaurarte en esta mañana. Si tú y yo entramos a la paternidad del Padre, ¿sabes qué va a suceder? Que se nos va a hacer restaurada la gracia sobre nuestras vidas, y esa gracia es la influencia de lo espiritual, de la divinidad sobre nosotros. Por eso hay gente que solo llega a la iglesia, pero es un ritualismo el que tiene, y no tiene un encuentro con Cristo Jesús. Llega a aquel lugar, se va exactamente igual, tal vez se va un poco más sudado, con unas libras de menos por lo que danzó, pero de ahí en adelante no pasó nada. Tal vez se llevó algunos chistes del pastor, pero de ahí en fuera no pasó absolutamente nada, porque siguen dañados en la paternidad de Dios. Porque hubo ministros que no los cansaron, hubo ministros que no los arroparon, hubo ministros, hermanos, que no los bañaron, hubo ministros que no les pusieron el nuevo pacto, es decir, no les enseñaron las escrituras de lo que el Señor habla, que es la gracia verdadera de Dios. Si ese es tu caso, si te dañaron en tu paternidad, hoy es el día que el Señor quiere restaurarte. Hoy es el día que el Señor quiere levantarte. Hoy es el día que el Señor quiere verdaderamente que tengas un encuentro con Él. Yo no te pido que reconozcas nada en mí, por favor. Yo solamente soy un siervo en este momento que te está diciendo: ven, acércate al Padre, no tengas miedo. Él te va a besar, Él te va a restaurar, Él te va a limpiar. Él me va a mandar a mí para que te bañe, Él me va a mandar a mí para que te declare la palabra, Él me va a mandar a mí para que te arrope verdaderamente con las ropas de boda sobre tu vida. Él me va a enviar a mí para que te cambie tu calzado a través de la enseñanza de la palabra.
Él me va a enviar a mí para que tengas un nuevo anillo, es decir, el pacto de Dios sobre tu vida. Para eso fui enviado, para que vengas y reconozcas la paternidad de aquel que desde la eternidad eso es lo que ha querido hacer. Y hoy ha puesto y está en este lugar el espíritu de adopción que nos mueve a recibir la paternidad de Dios. Porque yo mismo la necesito, porque yo mismo ahora tengo por entendido que necesito reconocer al Padre. Por eso el Señor Jesús dijo: cuando oréis, decid Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, porque te incluyó a ti, me incluyó a mí, porque después de esto saldremos, hermano, a los confines del universo para llevar ese evangelio a fin de que otros también reconozcan la necesidad de ser paternizados, por verse hijos por la adopción en el Espíritu. Oh, rakatamashatara la masora kendo riba y soharaba kanda rabasaba ibrazo jalaba y kanda rababasira kendo. Esta mañana este lugar está abierto, esta parte aquí frontal está abierto. Ven y corre y dile: Señor, yo he estado aquí por años, tal vez he estado en este evangelio por años, pero jamás he sentido la verdadera paternidad sobre mi vida. Dios quiere ministrarte la paternidad suya hoy, porque una vez que te vuelvas hijo, te van a dar las vestiduras de hijo. Una vez que tú ya te sientas como hijo, te van a sentar a la mesa de la comunión con el hijo. Una vez que tú tengas eso en tu corazón, la paternidad de Dios sobre tu vida, es decir, la influencia del Padre sobre tu vida, las huellas indelebles de la misericordia, de la bondad, de la gracia de Dios, del favor de Dios que te aprueban delante de Él. Ven a